Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bien, queridos radio oyentes de Radio Universal, antes de iniciar nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 16 de julio de 1936, tenemos que manifestar que, a pesar de las brutales amenazas y agresiones de las que esta casa, Radio Universal, está siendo objeto, nosotros no vamos a claudicar, no nos vamos a rendir y vamos a seguir contándole a los españoles la verdad de lo que está sucediendo en nuestra patria. La verdad de los hechos que se están desarrollando en nuestra patria y que nos conducen, si Dios no lo remedia, a una situación muy, pero que muy peligrosa. Comenzamos, como siempre, por delimitar nuestra línea editorial. El pasado día 13 fue asesinado el jefe del Bloque Nacional por miembros de la escolta del señor Indalecio Prieto y por un oficial de la Guardia Civil vinculado a las milicias socialistas. La noticia ha llenado de indignación a todos los españoles de orden. ¿Se sabe quiénes son los asesinos? Pues la esposa e hijos del señor Calvo Sotelo vieron cómo se lo llevaban de su domicilio de madrugada para ser asesinado poco después. Pero el señor Juan Molés, ministro de Gobernación, no hace nada para detener a los culpables, acobardado ante lo que puedan decir sus socios del Frente Popular, especialmente los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español, responsables directísimos del asesinato de don José Calvo Sotelo. Y vamos a una primera noticia de publicidad antes de entrar de lleno en el relato de la actualidad nacional. Depurativo Richelet. Purifica la sangre, alarga la vida, preserva del cáncer. Solo 4,25 pesetas le costará el frasco. Frasco grande, 7,80 pesetas. Bien, pues vamos ya sin más dilación a repasar la actualidad nacional. El director de Seguridad ha manifestado que se trabaja con grandísimo interés para descubrir a los autores del asesinato de don José Calvo Sotelo, habiéndose practicado numerosas detenciones, unas 150 personas, tanto en Madrid como en provincias. El Gobierno ha informado de que perseguirá enérgicamente a los periódicos que hagan imputaciones calumniosas en las informaciones de los sucesos recientes, el asesinato de don José Calvo Sotelo, pudiéndose llegar al cierre de los mismos en caso de reincidencia. Como vemos, el Gobierno utiliza todos los medios para proteger a los asesinos, en este caso a los asesinos de don José Calvo Sotelo. Esta decisión llevará más temprano que tarde al cierre de nuestra emisora. Resulta evidente que no piensa callar ni de dejar de decir la verdad, como ya les hemos comentado, la verdad de lo que está ocurriendo en nuestra patria. Pero pueden estar seguros, queridos radioyentes, de que nadie apagará nuestra voz en nombre de la libertad. 13 jóvenes falangistas, hay que destacar también, que se hallaban detenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Otros 23 falangistas fueron puestos en libertad al carecer de antecedentes. El pasado día 12 han terminado las maniobras del Ejército de África en el Llano Amarillo. Nos han llegado noticias de la gran tensión que ha provocado entre muchos militares la noticia del asesinato del jefe del Bloque Nacional, don José Calvo Sotelo. Tenemos noticia de última hora que nos acercan nuestros compañeros de redacción. A pesar de las tensiones que se viven en toda España, con las dos Españas enfrentadas, una representación de Galicia acude al Congreso de los Diputados para entregar su proyecto de estatuto gallego. La comisión la formaban los 4 presidentes de las comisiones gestoras de las provincias gallegas, los 4 alcaldes de dichas capitales y los de Vigo, Santiago, El Ferrol y Vivero,
el Comité Central del Estatuto, representaciones agrarias y el secretario general del Partido Galleguista, entre otros. Por otra parte, las huelgas que asolan España son también noticia. No dejan de ser noticia, por mejor decir. Los obreros de la compañía de Río Tinto, en Huelva, los obreros de la construcción en Valencia, los conserveros de Candás, los metalúrgicos de La Meruca, los obreros de la CAMSA, de Gijón, y los dependientes de comercio, también de Gijón en Asturias, los obreros del sector metalúrgico en Cartagena, los obreros de la construcción en Granada, los obreros del sindicato de tracción mecánica en Lérida, los cargadores de puerto en La Coruña, todos, absolutamente todos, están en huelga. Y antes de pasar a nuestra página de información internacional, vamos nuevamente con una noticia de publicidad en Radio Universal. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable centra, conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. En el ámbito internacional tenemos que destacar que el aviador norteamericano, el coronel Lindbergh, está de visita en Alemania. Ha partido desde Nueva York el dirigible Hindenburg con 57 pasajeros y 195 kilos de correo. Y en cuanto a la última hora, nos llega desde la redacción. Atención, desde Las Palmas de Gran Canaria nos llega la noticia de la repentina muerte del general Amado Balmes, provocada por un accidente al estar limpiando un arma de su propiedad. El general Balmes era el gobernador militar de Las Palmas. Y hasta aquí nuestro boletín de la tarde en Radio Universal. Nos vamos a despedir en una jornada más en la que las dramáticas noticias nacionales nos llenan de zozobra e inquietud ante el destino inminente de nuestra patria. Hasta mañana, queridos radioyentes. Adiós. Bueno, 16 de julio de 1936. Les acabamos de contar qué es lo que estaba sucediendo en España aquel 16 de julio de 1936. Para explicarles por qué estaba sucediendo aquello, pues tenemos con nosotros nuevamente al profesor de Historia Contemporánea y de Historia Universal de la Universidad CEU San Pablo, Carlos Gregorio. Nuevamente muy bienvenido, querido Carlos. Muchas gracias por invitarme. Vamos a ver, ¿desde cuándo, Carlos, se estaba preparando una conspiración contra la forma de gobernar del Frente Popular en España desde el pucherazo de febrero del 36 hasta las inmediaciones del alzamiento nacional? Hay diversas opiniones en ese sentido. Las primeras reuniones constatadas, la primera data del 8 de marzo de 1936, es una reunión que se realiza en la zona cercana, próxima a la ciudad universitaria fundada en los años 20, en casa de un agente de bolsa que se llama José Delgado. Allí pues acuden un grupo de militares que ha sido, en el fondo, resituado dentro de la geografía española por el gobierno del Frente Popular, que teme precisamente la actitud de esos militares. Y en lugar de tenerles en Madrid, les envía a la periferia del país. Franco, por ejemplo, tenía ya destino en Canarias, en Baleares Godez, Mola en Navarra, y así va sacando al extrarradio de la nación a todos estos militares que podían ser sospechosos en ese sentido de poca afinidad al nuevo gobierno. Los manda a la periferia geográfica. Terminando su pregunta, está escrito que desde el día 16 de febrero hay ya intentos de acabar con el Frente Popular. Pero reuniones como tales, 8 de marzo. ¿Quiénes integraban esta conspiración de la que tanto se ha hablado, tanto se ha escrito, sobre la que tanto se ha especulado? ¿Quiénes integraban realmente esta conspiración? Me refiero a la conspiración militar. Sí. Hombre, el más relevante, a mi juicio, sería Emilio Mola Vidal, que es un poco el hombre que va a ser como el director, ¿no? Como director, que es como firma esas notas, va a ser el hombre que urde un poco la alianza y va intentando atraer a nuevos hombres a esa mesa contra el Frente Popular. Bien es verdad que luego los acontecimientos que van ocurriendo en marzo, en abril, en mayo y sobre todo ya en la etapa, digamos, de declive del Frente Popular, con la violencia tremenda, allí se va sumando mucha más gente, pero Mola es evidentemente el gran protagonista, salvo que lo tiene que hacer desde la periferia. No es solamente
una conspiración militar. La misma también va a integrar a un sector civil que le va a dar apoyo, aunque efectivamente si los militares no se hubieran sublevado, pues no, nada tendría sentido. Es muy interesante eso que aporta, profesor, porque la historiografía de izquierdas, incluso algunos autores de la derecha, circunscriben la conspiración y el posterior alzamiento única y exclusivamente a un sector muy pequeño y muy concreto de la familia castrense. Sí. Y esto en verdad que no fue así, porque hubo un sector civil de la sociedad española que estuvo muy implicado en la conspiración. Hay un sector civil, el protagonista, por ejemplo, José Cruz Conde, alcalde en el sur de España, que hace de enlace entre estas maniobras militares, que intenta llegar fondos también para el alzamiento, que intenta pues, sumar nuevas voluntades y respaldos. Claro que hay un apoyo civil al golpe de Estado. Igual, es que España está dividida, es una España dividida, no solo electoralmente. España está realmente fracturada y está dividido el propio ejército. En ese sentido es más lógico, con un ejército dividido, buscar el respaldo de la sociedad, de los partidos políticos, de sus juventudes, pues para poder tener éxito en un previsible golpe de Estado. Vamos a ver, yo creo que esta pregunta es definitiva a la hora de situar ámbitos de competencia y ámbitos de responsabilidad, por lo tanto, en la conspiración y en el posterior alzamiento. Franco era el jefe e instigador de la conspiración que luego se produce el 18 de julio de 1936. No, ¿Él era el jefe y el instigador? En ningún caso. Es decir, de hecho es uno de los militares renuentes en ese sentido a atacar el orden constituido. No, porque Franco había salvado a la República Sí. en más de una ocasión. Sí, sí. Y de hecho su personalmente. actitud en estos meses es mandarle una carta al presidente de Casares Quiroga diciéndole, oiga, la situación está muy mal, tiene usted que hacer cosas para que no suceda precisamente eso, es decir, para que no haya Lo que puede llegar movimientos militares, pero Franco no es protagonista. Lo que sí era muy importante, Franco es el militar con más prestigio del ejército español y el propio gobierno lo sabe. Y Azaña le quiso atraer en algún momento, en una época anterior, y al darse cuenta que no le pudo atraer, pues sí que le pone muy difícil liderar nada. Bien es verdad que, como dijimos antes, situándoles en la periferia, también les dio una base de operación en un escenario de guerra larga, ¿no? Hombre, a toro pasado es muy sencillo decir que qué error, qué inmenso error trasladar a Franco para aislarlo del de Madrid, poder central, para aislarlo de Madrid, trasladarlo a Canarias a 2 pasos de África. Al final, tal y como sucedieron las cosas, qué error, qué inmenso error. Claro, como trasladar a Yahweh a África y ponerlo... En el fondo era una retaguardia segura en un escenario de guerra. Es verdad que en un escenario de golpe de Estado que esperas vencer era una mala posición. Hay que estar en Madrid, hay que estar en Barcelona, ¿no? Pero ahí el gobierno se cuidó muy mucho de controlar el escenario. Vamos a ver, profesor, ¿qué papel tenían los generales Sanjurjo, Mola, del que ya nos has hablado, y el teniente coronel Yagüe, que entonces era solo teniente coronel? Sí, bueno, son papeles diferentes. Sanjurjo había salido de España, se había exiliado desde el golpe de Estado que él había dado en agosto del año 32, el 10 de agosto del 32, está refugiado en Portugal y va a ser desde aquel momento un icono para los monárquicos. Era ya más una figura, en ese sentido, más simbólica que efectiva, no tiene mando sobre unidades militares. Mola es, como hemos dicho antes, el cerebro del golpe de Estado, se encuentra en Pamplona y allí está trayendo también al carlismo en estas jornadas. Lo ocurrido en estos días de julio fue fundamental para que el carlismo dejara la polémica en función sobre qué bandera se va a combatir y combatieran junto a los nacionales. Y luego en África se encuentra Yagüe. Yagüe es el jefe de la conspiración en África, que va a ser fundamental para el devenir de la guerra. Son 17.000 soldados expertos del ejército español, cosa que no había en ningún otro lugar. Lo malo es que estaba en África. Claro, eso sí, que había que trasladar esas tropas a la península. Digamos que era la élite del ejército, sí, en cuanto a que eran unas tropas muy fogueadas. Las mejores tropas del ejército español. Muy disciplinadas,
lo mejor del ejército español. O sea, se sublevan pocos, pero se subleva lo mejor. Sí, así que era el ejército de África. Así sucede, sí. Tenemos una situación compleja, de todas maneras, para ser un golpe de Estado. Lo fundamental fue, en ese sentido, la actitud del gobierno. Hay una dimisión tras otra dimisión cuando empieza el alzamiento. Pues muchísimas gracias al profesor de Historia Universal e Historia Contemporánea de la CEU San Pablo, Carlos Gregorio, y a todos ustedes, pues lo saben, hasta mañana, amigos. Muchísimas gracias. Adiós.